Los Naranjos del Hatillo, tradicionalmente llamado Los Naranjos del Cafetal, es una urbanización en el este de Caracas, dentro del municipio denominado El Hatillo, lugar donde se concentra la clase alta de la capital venezolana. Las vistas espectaculares a la ciudad desde cualquier punto de este sitio, beneficiados por un clima asombroso de montaña y hermosos paisajes, hacen que vivir en la zona o visitarla sea una experiencia inigualable. Al parecer, son afortunados quienes tienen la dicha de adquirir una lujosa propiedad ahí, pero lo cierto es que en Los Naranjos vivía una familia pudiente de ascendencia libanesa con varios comportamientos bastante oscuros. Aunque pareciera que el padre de familia, un reconocido doctor especialista, tenía controladas las actitudes de sus hijos y su esposa, una acción se le escaparía de las manos. Un delito que parecía subsanable se convirtió en un crimen grave que evidenció lo más secreto de la familia. Esta es la historia de Sibel Naime Jordi. Sibel Naime Jordi nació el 24 de enero de 1976 en Caracas, Venezuela. Es la más pequeña de 3 hermanos. Su padre, de nombre Shauki Naime, y su madre llamada Salam Jordi, nacieron en Líbano y profesaban la religión drusa, uno de los 18 grupos confesionales religiosos originarios de aquel país, cuyo credo combina las epístolas de la sabiduría con aprendizajes del Corán, la Torá y el Evangelio de Jesús de Nazaret, por lo cual los adeptos reconocen tanto la liturgia musulmana como la cristiana, y cada miembro puede escoger en practicar una u otra si la situación lo requiere. La familia Naime Jordi, a puertas cerradas, parecían ser bastante conservadores y estrictos. Pocos sabían que Shauki no dudaba en aplicar mano dura sobre sus hijos cuando no lo obedecían. Su principal preocupación era inculcarles los preceptos, valores y conductas que debería de practicar un creyente druso. Sibel y sus hermanos tenían prohibido salir a fiestas o reuniones. No podían llevar amigos a la casa, tampoco tomaban transporte público. Aunque muchos consideraban estas prácticas como una forma de precaución, ello, poco a poco, fue mermando la estabilidad de los jóvenes hijos. Cualquier falta a estas normas se pagaba con severos castigos. Sin embargo, Sibel era una joven rebelde que recibió lecciones en más de una vez a mano de su padre, pero aún así no dudaba en meterse en problemas. En el año 1994, cuando Sibel tenía 18 años, aplazó el tercer año de educación secundaria, por lo que sus padres decidieron inscribirla en un instituto de educación para adultos, de manera que pudiera terminar sus estudios y no se atrasara más. Además, sus padres planeaban mandarla al Líbano para arreglar un matrimonio con un joven de religión drusa para que pudiera continuar su vida en ese país. La situación la orilló a buscar con qué desviar su atención ante su cercano compromiso involuntario. En ese momento pasaba mucho tiempo en casa y había pedido a su familia que le comprara un gato para que le hiciera compañía, pero su padre se negó. Por lo que en noviembre de ese año, Sibel encontró un anuncio en el periódico que rápido sería de su interés: la venta de mascotas de raza dentro de su ciudad con entregas a domicilio. Ella soñaba con un gato angora, por lo que supo que esa sería su oportunidad. Al llamar al número que aparecía publicado, fue atendida por Miguel Tawil Muso, un abogado de 30 años que no ejercía su profesión porque había optado por dedicarse al 100% a su negocio de venta, crianza e importación de mascotas de raza, en el cual se había asociado con un joven de 19 años llamado Juan Carlos González. Miguel le informó a Sibel que el precio del gato que quería era de 20,000 bolívares, lo que equivalía a $118 americanos de aquella época. Mientras aún hablaban de la transacción, Sibel Naime pensaba que era demasiado dinero para ella, pero estaba aferrada a la idea de comprar el gato hasta que se le ocurrió un plan por demás aventurado. La joven sabía que su padre guardaba sus chequeras en una oficina de su casa y pensó que sería fácil robarle un cheque y falsificar su firma. Después de practicar por algunos días y estar conforme con la falsificación,
procedió a robar 3 cheques por si arruinaba alguno antes de lograr la firma perfecta. En la tarde del 6 de diciembre de 1994, Tawil Musso condujo su vehículo hasta el Colegio Minerva de Prados del Este, donde estudiaba Naime. Le entregó en una caja un pequeño gato angora hembra de unos 5 meses de edad y de color blanco. Sibel llamaría a su nueva mascota como Yasmín. Ella le entregó el cheque que había sacado de la oficina de su padre para culminar la transacción. La joven no tardó en idear la historia que le contaría a sus padres sobre su nueva gatita. Cuando llegó a su casa, ella simplemente les dijo que era un regalo de su amiga Jessica Castro Smith, por lo que siguió tranquilamente su vida durante los siguientes días. Hasta que su padre, quien era extremadamente organizado, se dio cuenta de que le faltaban 3 cheques de su talonario. Y aún más grave, uno de esos cheques había sido cobrado por el monto de 20,000 bolívares. Shauki Naime convocó a sus hijos y a su esposa a sentarse con él para poder hablar de lo acontecido. Él les preguntó a todos sobre los cheques que hacían falta y quién los había robado. Ninguno sabía nada, y aunque vio algunas actitudes raras de Sibel que lo hicieron sospechar, no podía comprobar su culpabilidad, por lo que les dijo que seguiría investigando hasta saber dónde estaban sus cheques y quién había cobrado el dinero. Aunque su hija pudo ocultar momentáneamente su preocupación, en su mente pasaban los posibles castigos que Shauki le haría pasar si se enteraba de su robo. Sibel sabía que la lección podría ser peor al tratarse de tanto dinero, por lo que se dispuso a solucionar el problema durante la semana previa a sus vacaciones familiares de Navidad. Así que empezó a llamar insistentemente a Miguel y a Juan Carlos para pedirles que le regresaran el cheque. Insistió, exigió y finalmente suplicó para que le regresaran el cheque, y a cambio ella ofrecía entregar el dinero en efectivo o, de ser necesario, regresar el pequeño gato. Miguel le informó una y otra vez que era imposible porque ya había sido cobrado. Le especificó que el título de crédito estaba en el banco, así que Sibel empezó a pedirle el dinero de vuelta, a lo cual Miguel simplemente se negó. Unos días después, en su desesperación, la joven de origen libanés llamó a Miguel haciéndose pasar por otra persona de nombre Adriana. Le solicitó información sobre una pareja de perros Dachshund, también conocidos como Salchicha. Tawil le dio los datos necesarios y ella le dijo que estaba interesada en comprarlos. Sibel citó al abogado en una panadería cercana a un centro comercial de una urbanización acomodada de Caracas. Pero al comerciante le pareció más lógico que la venta se hiciera en su casa, ya que así el cliente podía ver todos los perros en venta y elegir el que más le gustara. Además, le ahorraba el transporte de esos cachorros, que era un poco incómodo. El martes 13 de diciembre de 1994, Sibel tomó una pistola que su padre guardaba en un cajón de su oficina. Fue al instituto como todos los días, pero no entró a clase. Esa tarde abordó un taxi hacia uno de los residenciales ubicado también en Los Naranjos. Se bajó frente a la caseta de seguridad donde había 4 vigilantes. Cruzó el portón caminando hasta la quinta llamada Taumuz, lugar donde habitaba Miguel y donde era el principal centro de sus negocios. Al llegar, fue recibida por Mirtelina Musso de Tawil, la madre del abogado, quien la dejó pasar a su casa y le invitó un café. La mujer le avisó a su hijo de la supuesta compradora. En ese momento en la casa también se encontraba de visita Juan Carlos González. Cuando por fin se acercó Miguel, los socios se percataron que su supuesta cliente era de nueva cuenta Sibel. Así que creyeron que había llegado hasta su hogar para reclamarles. Pero ella les dijo que su tía era la interesada en la compra, pero se había quedado en el vehículo afuera de la garita de vigilancia. De esta forma, los 3 jóvenes subieron a la camioneta Toyota Land Cruiser FJ60L de Miguel, conocida en Venezuela como Samurai. Sibel Naime Jordi se sentó en el asiento trasero mientras los 2 socios iban de piloto y copiloto. Antes de llegar a la entrada de la urbanización, la joven volvió a pedirles que le devolvieran el cheque. Miguel le dijo que eso no era posible, así que Sibel sacó la pistola de su bolso con la intención de asustarlo para obligarlo a regresar el dinero. En ese momento, el licenciado en Derecho quiso despojarla del objeto. Se produjo un forcejeo y fue cuando Sibel le apuntó a la cabeza
completamente consciente de lo que estaba haciendo. De sus propias palabras, Sibel Naime especificó: cuando vi lo que había hecho, me volteé hacia Juan Carlos, que me miraba aterrado, y le dije: perdóname, discúlpame, yo no soy mala, pero no te puedo dejar vivo porque tú viste todo. En ese momento, sin más, le quitó la vida. La joven salió corriendo asustada. Se dirigió a la salida, donde tomó un taxi que iba pasando para salir de la zona. Nadie se había dado cuenta de los hechos hasta que unos minutos después, un vecino que iba saliendo de la urbanización se encontró de frente con la escena y avisó de inmediato a la familia de Miguel. Desde ese momento, la única sospechosa era la mujer que había entrado a pie a la quinta, así que varios la vieron pero desconocían su nombre y hacia dónde había huido. A cualquier persona estos hechos no le dejarían dormir, pero en el caso de la joven no repercutió más allá, así que no tuvo inconveniente en disfrutar de sus vacaciones al mismo tiempo que comenzaban las investigaciones de los hechos. Mientras tanto, la madre de Tawil declaró sobre la joven con la que habían salido su hijo y su socio. Proporcionó las características físicas y el nombre falso que ella había dado. Además, los vigilantes de la garita de la entrada dijeron que la muchacha había entrado sola y que luego había salido caminando sin que ninguna otra persona sospechosa hubiera entrado en el lapso de tiempo en que ocurrió el crimen. El análisis forense determinó que la trayectoria del proyectil entró en la región temporal derecha de Miguel y salió por la izquierda. En el caso de Juan Carlos González, el proyectil estaba alojado aún en el área de la nuca. Se recuperaron 3 casquillos en total en la escena y se pudo determinar que el objeto que se utilizó no era de alto calibre, además de que hallaron una huella dactilar de una tercera persona que no estaba identificada, pero que correspondía a una mujer. La investigación estuvo a cargo del comisario Leonardo Díaz Paruta, quien era el jefe de una división de la Policía Técnica Judicial. Se pensó en varias hipótesis, tal vez algún enemigo de Miguel o Juan Carlos, una expareja de alguno o tal vez un grupo delincuencial. Estas suposiciones se descartaron rápidamente, por lo que el caso parecía que iba a quedar impune. Al mismo tiempo, el doctor Shauki Naime retomó el asunto del cheque robado, por lo que decidió poner todo su empeño en saber qué había pasado. En enero de 1995, al mismo tiempo que los detectives seguían investigando los hechos, el padre de Sibel se dirigió al Banco Unión para consultar con el gerente sobre su cheque cobrado. Este le informó que había sido cobrado en diciembre por 20,000 bolívares. El doctor Naime le explicó que ese cheque no había sido entregado por él, así que le solicitó el nombre del cobrador, el cual correspondía a Miguel Tawil Musso. El enojado padre de familia se puso a buscar el nombre en la guía telefónica. Cuando lo halló, marcó de inmediato. Del otro lado de la línea, Antonio Tawil le contestó. Le dijo que era el padre de Miguel, así que Shauki le pidió hablar con él, pero en ese momento le especificó que no podía atenderlo porque él había perdido la vida un mes atrás. Mientras el doctor le daba las condolencias, en la breve conversación con el hombre se tocó el tema del negocio de su hijo de venta de animales. En ese momento, Shauki recordó al misterioso gato de Sibel y preguntó si vendían felinos de la raza Angora. Antonio le respondió que sí. Esto le hizo corroborar sus sospechas. Sibel había robado el cheque para comprar aquel gato. Lo que no sabía ni imaginaba Shauki es que en las oficinas de la PTJ ya el comisario Díaz Paruta estaba bastante cerca de dar con la culpable del crimen. El doctor, furioso por lo del cheque y la mentira de Sibel, quiso desquitarse, pero su esposa Salam lo convenció que no lo hiciera debido a que la familia estaba a punto de partir a otras vacaciones a Orlando, Florida, en Estados Unidos, para visitar a unos parientes, y no era conveniente que su hija viajara con algún rastro de castigo. Shauki estuvo de acuerdo y viajaron sin reclamarle nada a Sibel. Al regreso del viaje, Shauki le dio una indebida corrección tan fuerte porque había estado guardando el coraje, al grado
que le dejó el rostro desfigurado y el ojo izquierdo cerrado por la inflamación. A medida que las hipótesis de ajuste de cuentas, intento de robo, venganza y crimen pasional, entre otras, iban siendo descartadas, los detectives decidieron investigar más a fondo los estados de cuenta de Tagüil Musso y González. Ahí es donde el banco le informa a las autoridades de un cheque hecho unos días atrás y a partir de ahí decidieron investigar a la familia Naime. El 19 de enero de 1995, la policía se presentó en casa de los Naime y detuvieron a todos los miembros de la familia. Shauki le hizo saber a la policía que él ya había arreglado lo del cheque y que no era necesario el operativo ni la investigación. Su sorpresa fue cuando le aclararon que lo que investigaban era un doble delito. Después de la detención, a los testigos les costó reconocer a Cybele porque tenía el rostro desfigurado. Sin embargo, después confirmaron que ella era la misma joven de aquel día, coincidiendo su huella con la encontrada en el vehículo propiedad de Miguel. Además, que en la oficina de su padre fue hallado el objeto del delito. También las autoridades presentaron cargos contra Shauki Naime debido a la feroz lección que le dio a su hija. A Cybele le tomaron fotografías que se entregaron a la prensa, ya que el comisario Díaz Parduta quería evitar que se corriera el rumor que había sido castigada por la policía. También fue evaluada por un médico forense para describir las condiciones en que llegó a la comisaría. En el interrogatorio, Cybele Naime Jordi aseguró que su padre la había dejado así unos días antes cuando se enteró que le había robado un cheque. Al preguntarle por los dos jóvenes socios, ella inmediatamente confesó: tenía que matarlos porque mi papá me jodía. Ya se sabía que Cybele era la culpable, ya había confesado. Por lo tanto, el juicio era para cumplir el procedimiento y determinar el tiempo que debía pagar privada de la libertad y las agravantes o atenuantes que pudieran atribuirse. La defensa le prohibió a su cliente hablar con la prensa porque la joven no emitió ninguna otra declaración. Antonio Tagüil fungió como abogado acusador y como se inventó el rumor de que pretendía arrebatarle la vida a Cybele, ella fue trasladada a los tribunales con chaleco antibalas y un gran operativo policial en muchas ocasiones sin dar conocimiento a la prensa para evitar la concentración de personas. Para defenderla, se utilizó el recurso de una posible enfermedad mental llamada trastorno límite de la personalidad, la cual le hacía tener comportamientos impredecibles e impulsivos. Además, una psiquiatra forense la evaluó y determinó que padecía también ansiedad y ataques de pánico debido a los tratos de su padre. La parte acusadora señaló que si bien había esa situación, ese no era un motivo para justificar lo que ella había hecho, por lo que no podía ser considerado como atenuante. Además de esto, se enfatizó que Cybele había actuado con premeditación, alevosía y astucia. Shauki Naime fue acusado de sevicia según el artículo 439 del Código Penal venezolano. El 16 de diciembre de 1998, Cybele Naime Jordi, de 22 años de edad, fue condenada a 30 años de cárcel por arrebatarle la vida a los dos jóvenes por motivo fútil y con alevosía, robo de cheque y falsificación de firma. Cybele fue encarcelada en el Instituto Nacional de Orientación Femenina, por sus siglas INOF, donde se mostró rebelde y fue trasladada a otra cárcel por mala conducta. A partir del año 2001, según declaraciones oficiales, Naime Jordi pareció haber madurado. Se graduó de bachiller y quiso comenzar sus estudios de arquitectura. Fue hacia 2004 cuando sus abogados presentaron una solicitud de libertad condicional. Había cumplido 9 años de condena desde su detención en 1995. En el año 2006 se le otorgó el beneficio de reinserción laboral, es decir, que podía trabajar normalmente y debía volver en un horario establecido a su prisión. Después de presentar diariamente un documento firmado por su empleador que hiciera constar que ella estaba en el trabajo durante las horas correspondientes. Dado que Cybele cumplía constantemente y sin haberse presentado ninguna queja, el entonces juez Michael Moreno le otorgó la libertad bajo régimen de presentación cuando tenía 12 años cumplidos de condena. Según Antonio Tagüil, el abogado acusador y padre de Miguel,
señaló que el horario de trabajo de Sibel durante el primer beneficio otorgado era muy irregular y los documentos estaban viciados. Además aseguró que ella cumplió con el régimen de presentación solo durante 3 meses. Después pidió un permiso porque debía realizarse una cirugía y fue en el momento en que desapareció. El caso de Sibel Naime se fue olvidando poco a poco. Al digitalizar los documentos públicos, mucha de la información de este caso fue reservada y no se encuentra fácilmente, lo que llevó a que se comenzara a propagar información falsa por redes sociales que mucha gente reproduce. Se dijo que Sibel era narcotraficante y que operaba desde la cárcel. También se dijo que se había lanzado como candidata a la Asamblea Nacional Constituyente. Después de que se hiciera pública una foto en la que salía con su madre, muchos aseguraban haberla visto en el oriente del país venezolano, mientras que otros decían que estaba en Colombia. También se dice que se fue a vivir al Líbano y que formó una familia ahí. Lo cierto es que desde hace más de una década no hay certeza de dónde está Sibel. Aunque desapareció sin dar mayor rastro, la autoridad judicial considera que Sibel pagó su sentencia con esos 12 años. Entonces no hay algún crimen ni alguna evasión que se le quisiera encuadrar en su contra. Este tema dividió opiniones, porque hubo muchos que pensaron que una familia acaudalada podía cometer crímenes y quedar en libertad gracias a sus influencias y a su dinero. Parte de las actitudes que su padre tenía en contra de su familia radicaban en su percepción de ver la vida y sus costumbres, así que es muy importante poder tener bajo control cualquier creencia, así como entender la forma de ayudar a los miembros de cada familia. Esto es Ansiosos Investigaciones. ¿Ansioso por ver un nuevo video?